a mi portal de inteligencia de negocios con Business Objects. Lo primero que voy a realizar es una pequeña búsqueda. Voy a buscar un documento existente en mi plataforma y yo como usuario final puedo visualizar este documento en particular que me muestra información de ventas por línea de producto anualmente y sus respectivas ventas netas. Pero yo como usuario de negocio esa información para mí no es suficiente. Tengo que llamar entonces al equipo de tecnología para que le adicionen más columnas a este reporte o simplemente yo me voy a la sección de objetos disponibles y tomo por ejemplo la región. Me gustaría en este reporte en particular ver más información y en este caso región es algo que es muy interesante para mí. Inmediatamente solamente arrastro la información que necesito, la coloco en este caso en esta tabla vertical y la información queda disponible para mí. ¿Qué tal si yo ahora defino, por ejemplo, un pequeño filtro para enfocarme en solo esas regiones en particular a las cuales yo quiero analizar? Bueno, inmediatamente tengo la información disponible para mí y a esas ventas netas podría perfectamente adicionarles un cálculo como una suma para ver el total por cada una de las líneas de producto independiente de todos los años. Esa tabla vertical está interesante, pero ¿por qué no utilizamos algún otro tipo de tabla para visualizar la información? Por ejemplo, una tabla cruzada sería mucho más interesante para yo poder visualizar la información. ¿Y qué tal si tuviese la necesidad, por ejemplo, de cambiar los ejes? Yo voy a poderlo hacer fácilmente con solamente eh, presionar clic derecho y tomar entonces la información que yo necesito. La tabla vertical es muy interesante, pero si yo quisiera detectar tendencias en la información, pues hombre, sería mucho más interesante utilizar algún tipo de gráfico de los que tenemos disponibles. Por ejemplo, ¿qué tal utilizar un gráfico como área en tres dimensiones? Inmediatamente la información queda disponible para mí y yo a partir de aquí en el mismo reporte voy a tener la posibilidad de hacer análisis multidimensional de la información. Por ejemplo, a partir del año 2005, hacer drill down y ahondar más en la información y detectar información asociada a los diferentes trimestres. Tal vez Asia Pacífico sea la región en particular que yo deseo analizar porque he visto que históricamente sus ventas han venido bajando y visualizar entonces cada uno de los diferentes países cómo se está comportando. Mejor aún, yo a partir de aquí podría, por ejemplo, escoger los diferentes años y analizar a través del tiempo qué tendencias estoy yo encontrando en la información y poder entonces tomar mejores decisiones. Todo esto en un ambiente completamente amigable, muy intuitivo para el usuario final. ¿Qué tal si ahora yo no tuviese ninguno de esos documentos de inteligencia de negocios disponible o que ninguno de ellos respondiera con esa necesidad que yo tengo en el momento? Pues voy a tener la posibilidad también de crear mis propios reportes. Entonces aquí en este caso vamos a utilizar una tecnología única de Business Objects para poder construir esos reportes. Vemos aquí en este caso nuestra herramienta llamada Web Intelligence y en la parte izquierda dentro de cada una de esas clases o carpetas tenemos definidas diferentes dimensiones y medidas de información. Solamente es arrastrar la información que yo necesito, por ejemplo, información por año, información por línea de producto y digamos que me encantaría ver mis ventas netas. Adicionalmente, yo que estoy construyendo este reporte, me gustaría también que otras personas se vieran beneficiadas al utilizar este reporte y por qué no adicionarle, por ejemplo, un parámetro como año, una lista de años sean los que yo pregunte y adicionalmente que dinámicamente cada vez que se ejecute el reporte la lista de años esté disponible para que el usuario escoja cuáles son sus
diferentes tipos de años a analizar. Aquí en este caso simplemente ejecuto mi consulta, tengo la lista de años aquí disponible y simplemente marco cuáles son esos años que me interesan a mí. A partir de aquí ejecuto mi consulta y inmediatamente tengo en una tabla vertical la información que yo necesitaba. Ya todo esto está disponible para mí de una forma inmediata. ¿Qué tal si ahora yo simplemente edito mi consulta y le adiciono más información? En este caso vamos a analizar también la información por región. Ejecutemos la consulta de nuevo con los mismos parámetros y la región ya está disponible aquí y simplemente es adicionar esa columna adicional a mi tabla vertical. A partir de aquí yo voy a poder realizar diferentes tipos de manipulaciones con los objetos. Aquí en este caso definí rápidamente una sección o podría, por ejemplo, escoger en este caso esa línea de producto en particular e intercambiarla con los años. A partir de aquí simplemente copiar mi tabla y para esta tabla en particular quiero enfocarme solamente en esta información y quiero visualizar la información solamente de las regiones que para esa línea de producto han sido las tres mejores. Inmediatamente tengo la información. Me gustaría analizar, por ejemplo, porcentaje de participación de cada una de esas regiones o mejor aún, usar algún tipo de plantilla, por ejemplo, una como esta para yo visualizar la información. En este caso un gráfico de pastel pues me da una información gráfica bastante interesante. Si seguimos con nuestra otra tabla podríamos utilizar, por ejemplo, como lo hicimos anteriormente, una tabla cruzada o como lo habíamos hecho, podríamos, por ejemplo, copiar esta tabla y adicionar a la información de la tabla superior, por ejemplo, un gráfico de área en tres dimensiones. Todo eso entonces de nuevo lo estoy haciendo de una forma muy fácil, de una forma muy intuitiva y el usuario final pues se va a ver beneficiado al tener este tipo de análisis. Un gran diferenciador de este tipo de herramientas es la facilidad de uso, es la posibilidad de tener yo un entorno completamente abierto para poder yo manipular diferentes tipos de objetos como lo estamos viendo y lo más importante, a partir de aquí yo poder contar también con capacidades de creación de reportes empresariales donde yo podría, por ejemplo, definir encabezados, definir pie de páginas y el usuario entonces va a tener una forma más formal, más intuitiva de construir sus documentos. Ejemplos de cómo utilizar esta herramienta prácticamente son infinitos. Podríamos, por ejemplo, definir aquí en este caso una celda, una celda en blanco y a esa celda en blanco en particular, nosotros tener la posibilidad de adicionarle, por ejemplo, una imagen de fondo. En este caso vamos a escoger el logo de Business Objects e inmediatamente nos queda definido aquí. Que en el mercado pueda que haya muchas herramientas que puedan ayudarles a construir sus propias consultas, pero no van a encontrar ninguna que pueda tener todas estas capacidades tan inmediatas y disponibles para ustedes. Y de nuevo, adicionalmente, a partir de acá, pues vamos nosotros a tener la posibilidad ya de seguir haciendo nuestros análisis multidimensionales. Entonces, yo voy a poder, por ejemplo, hacer drill down aquí para esta región, para este año, perdón, en particular, e inmediatamente entonces la información está cambiando para mí. Todo eso de nuevo en un entorno completamente amigable para nuestros usuarios. Otro punto importante regresando a L'iOffice es que vamos a adicionar aquí en este caso un nuevo slide. Vamos a tener la posibilidad ahora no solamente de ingresar el contenido de inteligencia de negocios de documentos Web Intelligence como los que acabamos de construir como usuarios finales, sino que entonces vamos a tener ahora el concepto de construir nuestras propias consultas dentro de nuestras mismas herramientas de
de escritorio. Entonces vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de realizar una consulta de las ventas por año y ese resultado entonces me va a quedar ahora disponible como una tabla dentro de mi presentación en PowerPoint. O sea que yo voy a tener ahora la capacidad de construir mis propias consultas dentro de las herramientas de Microsoft Office. Perdón, antes de cerrar esto, otro punto que quiero traer a la mesa que es muy importante dentro de las capacidades de visualización es yo poder contar con capacidades de análisis what if o qué pasa si. En este caso, vamos a tener la posibilidad de ver, por ejemplo, gráficamente la información de un reporte de ingresos, donde estamos viendo actualmente que nuestro ingreso neto está alrededor de 1000. Digamos que a nivel organizacional hemos definido ciertos objetivos estratégicos y necesitamos duplicar ese monto. Inmediatamente, lo más lógico que yo podría pensar es, ¿por qué no incrementar nuestras ventas brutas y así lleguemos a más del 60%? Desafortunadamente no estamos cumpliendo con ese ingreso neto. ¿Por qué no ser un poco más realistas y entonces imaginarnos que tal vez vamos a hacer un 26% de ventas y adicionalmente hablando con otros equipos de trabajo, por ejemplo, con nuestro equipo de manejo de inventarios, vamos a conseguir ciertos proveedores que nos van a colaborar y nos van a ofrecer cierta materia prima a un costo más barato, lo cual nos va a reducir más o menos a un 38% nuestros costos y adicionalmente hablando con los equipos que se encargan de manejar gastos administrativos y generales, ¿qué tal si llegamos aproximadamente a un 16%? Inmediatamente vemos que ese ingreso neto lo podemos cumplir y lo más importante es que esta información puede que esté viniendo de una fuente como SAP o fuentes no SAP. Puedo establecer la interrelación entre todos esas variables o indicadores de desempeño en la organización y le estoy dando herramientas útiles y muy intuitivas a nuestros equipos de trabajo para que puedan realizar sus labores de una forma muy fácil.